Hola, hola, ¿qué tal, mis hermanos? Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy tengo el placer de que mi papá esté con nosotros en esta reflexión número 8, recordando la serie que estamos tocando, la serie Comenzando a Vivir, y estuvimos viendo que después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y recibirlo en nuestro corazón, la importancia que como hijos de Dios debemos de tener de estar escuchando la palabra de Dios, de estar oyendo la palabra de Dios, y estuvimos viendo algunos beneficios de oír la palabra de Dios. De acuerdo a lo que dice Romanos 10:17, es pues, la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Y es uno de los beneficios. El oír la palabra de Dios produce fe. El oír y creer la palabra de Dios también produce vida eterna. Lo que dice en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo declarando, es el que oye mi palabra y cree. Entonces es un beneficio también. El produce fe y produce también vida eterna, el creer la palabra de Dios. Y bueno, hoy mi papá nos va a ilustrar de acuerdo a lo que dice también la palabra de Dios en esta reflexión. Muy bien, muchos saludos a todos en esta reflexión de Comenzando a Vivir. Se ha hablado, hemos aprendido acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios. No solamente oír, sino escuchar, que es prestar atención, que es inclusive hacer parte de nuestra vida lo que estamos escuchando. Y existen por lo menos 3 razones por las que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Sí. Por lo menos 3 razones fundamentales. Si alguien preguntara, bueno, está bien, ¿por qué debo escuchar la palabra de Dios? Aparte de que la Biblia en San Juan capítulo 5 versículo 24 dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, o sea que ahí comienza el proceso de la salvación cuando escuchamos el mensaje. Así es. Aparte de eso, nosotros debemos entender que escuchar la palabra de Dios en aquellos que ya hemos creído en Jesucristo, que hemos escuchado el mensaje, tiene 3 beneficios o 3 razones fundamentales. Así es, sí, papá. Número 1, porque es nuestro alimento espiritual. Amén. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, sí, donde ante la tentación del enemigo frente a Jesús, que le está poniendo la tentación y diciéndole, a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús está poniendo una comparación de que así como físicamente necesitamos comida, espiritualmente necesitamos el alimento que es la palabra de Dios. Así es. Una persona desnutrida espiritualmente es aquella que ha perdido la facultad de escuchar. A lo mejor está ahí sentado, escuchando oyendo el ruido de un pastor que está predicando, pero no está prestando atención. Entonces, prestar atención nos proporciona el alimento, la nutrición especial para poder vivir. Muy bien, papá. ¿Vamos a la segunda? Añadiendo lo que está diciendo, y entonces una fortaleza espiritual. Así es. Declarando esta palabra Jesús a Satanás, ¿verdad? Sí. Porque dice la Escritura que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, sí. El Señor Jesús declara esta palabra, y esta palabra, cuando la hacemos nuestra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, la palabra es una fortaleza espiritual. Amén. Un alimento espiritual, y esta trae vida a nuestro espíritu. Definitivamente. Como dice, no podemos estar escuchando nada más por escuchar sin que nada nos quede presente. Y pues si no hay nada presente, pues menos lo vamos a llevar a la práctica. Así es. Sí, cierto. Prestar atención. Sí. Muy bien, entonces esa es la primera y grande razón por la cual los hijos de Dios necesitamos mantenernos escuchando la palabra de Dios a través de nuestros maestros, a través de nuestros pastores, las personas que nos predican la palabra. Número 2, una razón también fundamental,
que ya nos sitúa en una posición un poquito más importante en ese sentido, se los voy a decir. Normalmente cuando leemos la palabra, como seres humanos solemos pasar por alto ciertas cosas que no nos gustan, ciertas cosas que nos ofenden, ciertas cosas que nos confrontan de la palabra. Entonces pasamos por alto ciertas palabras, ciertas situaciones ahí que no estamos muy de acuerdo para digerirlas. Y como se pone el ejemplo clásico, ¿no? de la bibliomancia. La bibliomancia es cuando abres la Biblia a ver dónde cae. ¿Sí? Y abres y de repente no te gusta el pasaje y dices, esta no se vale, voy a cambiarle de lugar, ¿no? Porque solemos pasar por alto las cosas que necesitamos. Ahora, cuando escuchamos, cuando estamos frente a nuestros instructores, frente a nuestros pastores, frente a una persona que nos está hablando la palabra y nosotros estamos prestando atención, sin duda el Señor nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, léeles la palabra a la iglesia, predícales la palabra a la iglesia, predícales la palabra a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra los va a enseñar, pero también los va a confrontar, que es el redarguir, es un confrontamiento, pero también los va a corregir, nos va a decir, esto no está bien en tu vida. Y por último nos va a instruir para vivir el reino de Dios y su justicia. Por eso es importante no solo leer, escuchar lo que otros nos dicen, nos hablan acerca de la palabra. Muy bien, papá. Y bueno, si añadimos esa cita de Hebreos 4:12, dice la escritura que la palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma, los sentimientos, las emociones, la voluntad, el razonamiento. Y ciertamente la palabra nos confronta. Y hay cosas, como dice, que queremos evadir cuando la palabra es directa. ¿Por qué? Porque nos está hablando a mi pecado, está hablando a la condición en la cual yo estoy delante de Dios, pero esto nos confronta para estimularnos y dejar esa vida pasada, dejar esos pensamientos que no convienen y hacer la voluntad de Dios. Por eso atraviesa, es como esa espada. Así es. ¿Verdad? Y muchas veces la palabra puede doler, nos duele en la carne, pero cuando uno está en el Espíritu, esta palabra corta y hace su parte en nuestro espíritu y por consecuencia en nuestra alma y en nuestro cuerpo, cuando uno está en el Espíritu. Así es, papá. Definitivamente. Muy bien. Y la razón número 3, si ya con estas dos ya no hay duda de que debemos mantenernos escuchando la palabra, pues ahora hay una tercera razón. La tercera razón se basa en esa frase que Jesús dijo, que más bienaventurado es dar que recibir. Y otra cosa muy importante, estoy hablando del dar y del recibir, porque la vida y de hecho el amor se trata de dar y se trata de recibir. Pero, ¿cómo voy a poder dar si yo no recibo? Por eso también Jesús dijo, da de gracia lo que de gracia recibiste. O sea, no dice, da de gracia lo que tú descubriste, lo que tú te inventaste, lo que tú entendiste. No, lo que recibiste, porque otros nos instruyeron. Alguien se tomó el tiempo de irnos a hablar. Alguien se tomó el tiempo de ir a sembrar. La palabra es una semilla, fue a sembrar a nuestro corazón. Y en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, Jesús nos habla la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Otra parte cayó en pedregales. Creció pronto, pero como no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en buena tierra. Y dice, esta que cayó en buena tierra dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Entonces, esto significa que la palabra es una semilla que yo la recibo, pero que se espera que de eso que yo he recibido pueda haber fruto. Te recuerdo,
no solo somos consumidores, no somos gente que nada más estamos, Señor, dame, como el asadón, Sí. dame, dame. No, como el mar muerto. El mar muerto, su característica es que solo recibe y nunca da. Y por eso está muerto. Si tú solo recibes, pero no das, entonces estás muerto. Ahora, ¿quieres dar? ¿Quieres bendecir la vida de otros? Permite que alguien más te dé, que tú puedas recibir. Así Necesitamos aprender a recibir, porque yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no recibo. No puedo decirle a otro, oye, presta atención cuando yo no presto atención. La primer característica de la sabiduría, de hecho, es aprender a escuchar a otros. El que habla mucho y escucha poco no es sabio, pero el que sabe escuchar y entonces de lo que escucha comparte, ese es sabio. Entonces, esta es la tercera razón por la que debemos mantenernos escuchando la palabra, porque solo podremos dar lo que recibimos. Así es, papá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos portadores de un mensaje tan importante y este mensaje salvó mi vida. Amén. El mensaje de la cruz, el mensaje, la buena noticia fue la que llegó a nuestro corazón y ahora compartimos esa buena noticia del reino. Somos portadores de una gran noticia. Así es. Hemos de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, como dice la Escritura, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Bueno, mis hermanos, vamos a concluir con este tiempo. Esta es la reflexión número 8. Procuro subirla el día lunes para inicio de semana y tú te lleves algo en tu corazón, pero sobre todo que todo lo que estamos oyendo, como dice mi papá, no seamos solamente consumidores. Sí, somos consumidores, pero también tenemos que ser productivos. Así es. Y una persona que es productiva es una persona agradecida. Es una persona agradecida porque oye el gozo del Señor y ese gozo también produce pasión para estar apasionados compartiendo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, establecer su reino. Establecer su reino donde quiera que estemos. Bueno, papá, gracias. Un placer. Hay que mantenernos escuchando la voz de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu. Así es, papá. Muchas gracias por este momento. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Bendiciones a todos.